Hola, soy Steve Dupuy para la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar de la Pascua y por qué Dios ordenó que guardáramos este día. Pero, ¿qué es la Pascua y cuál es su propósito? Para explicarles, primero voy a utilizar una historia personal. Y bueno, como todos sabemos, el COVID-19, que es un virus, bueno, afectó demasiado. Y debido a ese evento, por ejemplo, ahora sabemos calcular 3 metros fácilmente sin utilizar un metro. Y bueno, sabemos de los tapabocas y de lavarnos las manos y toda esa cuestión. También aprendí que para ser más sano uno debe comer al menos 2 porciones de fruta diaria, principalmente porque estas tienen vitamina C y es que si uno llega a ser infectado, pues entonces si su cuerpo está sano y uno está comiendo sanamente, el efecto de la enfermedad no es tan, o del virus no es tan fuerte. Al menos esa es la teoría. Así que como soy un adulto responsable, comencé mi tradición diaria de tomar 2 porciones de fruta en la mañana con el café y lo hice por varios meses. Un día en particular, cuando estaba de pie, decidí doblarme para con las manos tocar la punta de mis dedos en los pies y no lo logré. Ahí fue cuando realicé que yo estaba creciendo hacia los lados. Y bueno, me puse a hacer investigación y he descubierto que la fruta envasada, sea en plástico o en lata, aparentemente no era la que tenía que comer era fruta pura. Sí, en pocas palabras yo estaba fallando mi objetivo atlético. E inmediatamente, bueno, empecé una mejor dieta y en un par de meses o unos meses más tarde, con o tras mucho sacrificio, logré regresar a donde estaba antes. Pero bueno, debido a mi selección de frutas, logré fallar mi objetivo o marca o propósito de mantener mi cuerpo físico en un peso saludable. Pero bueno, eso es del punto de vista físico, del punto de vista humano. ¿Qué significa fallar o no lograr la marca en las cuestiones de Dios? Quiero comenzar leyendo 1 de Juan capítulo 3 verso 4, que dice, todo aquel que cometió pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y bueno, esto es bien claro. Entonces, el cometer pecado significa transgredir la ley. Pero, ¿cuál ley? Bueno, es la ley de amor de Dios. Y si miramos a Mateo 22, versos 37 al 40, es claro que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y vemos que en el verso 40 dice que de esos dos mandamientos depende toda la ley. Y entre esos son derivados los 10 mandamientos, que ellos son sencillamente la definición de cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Y con este entendimiento, si reflexionamos en 1 de Juan capítulo 3 verso 4, es fácil entender que el pecado es romper los mandamientos de Dios. Y si miramos la palabra griega que se traduce al español como pecado, es dos palabras en sí. La G3588, que es un artículo y que dependiendo puede traducirse como el o la o los, dependiendo su uso, pero en la que me quiero enfocar es en la G266. Esta palabra tiene su raíz en la palabra griega G264 y traducen sencillamente esta palabra como pecar o pecado. Y la G264 tiene un significado como errar el blanco, así como no participar en el premio. En otras palabras, es fallar, no lograr la marca o el objetivo. En pocas palabras, pecar significa no lograr el objetivo. Y más claramente es no participar en el premio. ¿Y cuál premio? Bueno, esto va a ser más claro como leamos más escrituras.
Pero lo que les quiero dejar bien claro es que sí podemos fallar en atinar en el blanco o prácticamente podemos fallar y no participar en el premio. Y es que el pecado hace que cometamos infracción de la ley. Entonces, el fallar en el blanco o en fallar de alcanzar la marca, quiero hablar de quién falló en alcanzar la marca primero, qué consecuencias sucedieron acerca de no lograr alcanzar esa marca y qué premio no se logró por no alcanzar la marca. Y finalmente, aunque esa marca no se logró, ¿qué solución había o hubo? Así que como se deben imaginar, vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 26, porque allí es donde todo comienza. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y bueno, esta es una descripción del día número 6, donde Dios creó al hombre, en donde Dios creó una familia. Les recuerdo que lo que leímos en Primera de Juan de pecado significa no lograr alcanzar la marca o errar en alcanzar el blanco. Y si leemos Ezequiel capítulo 18, verso 4, dice, He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, el que no logre la marca morirá. Continúo con Génesis capítulo 2, verso 9. Y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios creó todas las condiciones para que esa familia pudiera tener una vida eterna. Fácilmente hubieran podido comer del árbol de la vida y que consiste en obedecer las leyes de Dios. Y es que el árbol de la vida es el premio que reciben aquellos que logran la marca. Y es que Dios quería saber si ellos querían ser parte de la familia de Dios a través de la obediencia o si es que ellos estaban dispuestos a rechazar ser miembros de la familia de Dios a través de la desobediencia. Y esta rebelión era simbolizada por el árbol de la ciencia del bien y el mal. Leamos ahora Génesis 2, versos 16 al 17. Y mandó el eterno Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día del que comieres ciertamente morirás. Y desde aquel entonces Dios le dijo a todos sus hijos, incluyendo a nosotros, que no debemos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no moriremos y no lograremos obtener la marca, ni tampoco recibiremos el premio de ser hijos de Dios. Entonces Dios le dijo a todos sus hijos, empezando por Adán y Eva, de que no deben cometer pecado, porque si no van a fallar en cumplir la marca y morirán. Para ser triunfadores necesitamos tener fe y obediencia. Adán y Eva tenían que obedecer a Dios y no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y tenían que creerle a Dios y comer del árbol de la vida para recibir el premio. Y las cosas no han cambiado. Veremos que todavía hoy en día se requiere fe y obediencia para alcanzar esa marca o para dar en el blanco. Miremos qué decisión tomaron los primeros hijos de Dios. Para eso vamos a ir a Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Como vemos, ambos desobedecieron el mandamiento de su padre. Y en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, confirmamos que Adán pecó. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y si combinamos esta escritura junto con Primera de Juan, capítulo 1, verso 10, confirmamos que todos los hombres o todas las personas en el planeta han pecado. O sea, han fallado de alcanzar ese blanco o de alcanzar esa marca. Y leo el versículo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí está el punto que debemos considerar. En Romanos 5 nos dice que Adán pecó. Y Ezequiel nos dice que el alma que peque morirá. Y Primera de Juan nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y leímos que en Génesis 2:17 que el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal resultaría en muerte. Entonces, si el pecado es la transgresión de la ley y la ley fue dada a Moisés en el monte de Sinaí siglos después de la creación de Adán y Eva, ¿cómo es que Adán y Eva pecaron? La única respuesta es que la ley de Dios estaba establecida antes de la montaña de Sinaí. Desafortunadamente, esa familia de Dios escogió la muerte en lugar de la vida. Por lo tanto, todos hemos fallado de lograr la marca. Y como consecuencia, ninguno de nosotros compartiremos el premio, a excepción la muerte eterna. Esa familia de Dios fue sentenciada a una muerte eterna en lugar de una vida eterna. Y no es sencillamente un asunto de cambiar la dieta y comer del árbol de la vida. Y además, en Génesis 3, 22 a 23, Dios retiró el árbol de la vida. Y no hay ninguna forma humanamente de traer a alguien de la muerte. Por favor, pasemos a leer Mateo capítulo 19, versos 25 al 26. Y dice, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y bueno, si es que lo que los apóstoles preguntaron tenía lógica, pero Jesús, como vemos, le dijo a ellos que para Dios no era nada imposible y que Él podría lograr cosas fuera del alcance de los humanos. Dios creó un plan de cancelar esa muerte eterna y reemplazarla con el premio de la vida eterna. Claro, pagando un costo por ello y así poder engendrar nuevos hijos. En pocas palabras, Dios va a salvar a su familia de la muerte. Él tiene un plan. Por favor, regresemos de nuevo a Génesis y leeremos el capítulo 3, versos 9 al 15. Mas el Eterno llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Eterno Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Eterno Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le irás en el calcañar. Leyendo estos versos nos damos de cuenta que primero Adán y Eva no confesaron sus pecados ni expresaron pena por lo que habían hecho. Cuando Dios los cuestionó, el hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y allí Dios confronta a Satanás. En el verso 15 revela el futuro de Satanás. Jesucristo, que será el hijo de la mujer, herirá la cabeza de la serpiente. En otras palabras, le aplastará la cabeza. Aquí es la primera vez en la Biblia que Dios revela que tenía un plan de salvación. Ni siquiera Adán ni Eva sabían que iba a haber un plan de salvación, sino después de que ellos fallaron la marca. O más claramente, de alcanzar la marca. Adán y Eva sabían cuáles eran las consecuencias del pecado. Y es posible que esta es la primera vez que Satanás aprendió cuál sería su destino por su papel en hacer que el pecado entrara al mundo. En el principio la humanidad no necesitaba un plan de salvación, ya que la humanidad comenzó en condiciones de recibir el premio de la vida eterna. Ellos no necesitaban ser restaurados a una posición de poder recibir el premio y convertirse en hijos de Dios o de ser nacidos de nuevo, hasta al menos en ese momento. Eso no significa que Dios no tenía un plan, simplemente que el plan no necesitaba haber sido revelado antes de esa acción o de ese evento. Y el plan de Dios es revelado parcialmente a través de lo que se conocen como los días santos. Echemos un vistazo rápido a esos 7 días santos que encontramos en el capítulo 23 del libro de Levíticos. Comenzaré en el verso 4. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Este es el primer paso en el plan y en el paso en el que nos enfocaremos. Pero echemos un vistazo rápido al resto de los pasos inmediatamente después de eso. Tenemos los 7 días de panes sin levadura. Esto está en los versos 6 al 8. Y dice: y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras al Eterno, 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahora brincaré a los versos 15 y 16. Y contaréis el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Como dije, solo nos estamos enfocando en los días santos. En tu tiempo libre puedes leer todo el capítulo para una descripción más completa de los días santos. En este momento solo lo estoy listando o enumerando. Ahora pasaremos al verso 23. Y estas fiestas cubren el periodo de tiempo que en el libro de Apocalipsis se conoce como el Día del Señor. Y la última trompeta que suena en el Día del Señor indica el segundo regreso de Jesucristo a la tierra. Entonces, versos 23 y 24. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo, al primer del mes tendrás día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación.
En los versos 26 y 27 tenemos una descripción que en el Nuevo Testamento es describido como el evento en que Satanás es encadenado y removido. Versos 26 al 27. También habló el Eterno a Moisés, diciendo: A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. La fiesta de tabernáculos se ordena en los versos 34 al 35. Y dice: Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne a los tabernáculos al Eterno por 7 días. El primer día harás santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El último día santo, el plan de salvación de Dios, se encuentra en el verso 36 y es conocido como el último gran día. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Y esta es la lista completa de los días santos de Dios que revelan su plan de salvación. Todos estos 7 pasos o eventos se cumplirán, o mejor dicho, se están cumpliendo desde el periodo de Génesis hasta el periodo en que Dios le ofrezca salvación eterna a toda su familia. El primer día santo de Dios, que es el día de descanso semanal, fue ordenado antes de la necesidad de salvación, por lo tanto no está incluido en estos 7 pasos de salvación, del plan de salvación de Dios. En el libro de Génesis nos presentaron las consecuencias de no atinar al blanco dentro del punto de vista de Dios. En ese mismo libro de Génesis se nos dio a conocer la semilla que se ofrecería para pagar la pena de muerte que afecta a toda la humanidad. Y el pago para rescatar a la humanidad de una muerte eterna daría como resultado que la familia de Dios se le ofreciera de nuevo el árbol de la vida eterna. Y en el libro de Génesis vimos como, de un punto de vista muy resumido, Dios planea darle salvación a toda la humanidad. Bueno, como vemos, la Pascua es el primer paso en este plan de salvación. Así que para poder entenderlo, vamos a leer primero el recuento de ese día en el Antiguo Testamento y después de eso vamos a leerlo en el Nuevo Testamento. Sabemos que Dios le prometió a Abraham una tierra y esa tierra es conocida como la tierra prometida. Podemos leer esto en Génesis capítulo 12. Leamos el verso 1. Pero el Eterno había dicho a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Más adelante nos damos de cuenta de que Dios ratifica esta promesa al hijo de Abraham, Isaac, y a su nieto Israel. Pero por una sucesión de eventos, el pueblo de Israel terminaron como esclavos en Egipto. Cuando llegó el tiempo de la plenitud que Dios había designado, y para liberarlos, Dios escogió a un hombre llamado Moisés para que hiciera intersección por este pueblo. Este evento de liberación de esa esclavitud es conocido como el Éxodo. Como nos hemos dado de cuenta, los egipcios tenían docenas de dioses, quién sabe, tal vez hasta cientos de dioses falsos. Pero en ese proceso de su liberación del pueblo, para llevarlos a la tierra prometida, Dios probó tanto a los israelitas como al faraón y a todo ese pueblo que solo hay un Dios real. Y él hizo eso, pronunciando 10 plagas que azotaron la nación de Egipto.
Pero fue la última plaga que finalmente convenció al faraón que lo mejor era dejar que ese pueblo de Dios fuera liberado. Y también esa última plaga es la que todavía es celebrada y se conoce como la Pascua. Así que vamos a leer Éxodos capítulo 12 versos 1 al 3. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y continúo en versos 5 al 7. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el diente de las casas en que lo han de comer. Y leo la última parte del verso 11. Es la Pascua del Eterno. Como vimos en los versos 5 y 7, el día de la Pascua ocurre es en el día 14 de ese mes, que es el mes bíblico Nisan, o llamado Nisan. Y lo más importante es que en el verso dice que la oveja o la cabra tenía que ser de un año y sin defecto. Y en el verso 3 nos damos de cuenta de que es en el día 10 que se escoge ese sacrificio, ese animal. Pero ¿por qué solo se hace 4 días antes del evento? ¿Por qué no se podía escoger antes o en el mismo día que se iba a hacer el sacrificio, en las horas del día antes de que la tarde cayera? Si consideramos segunda de Pedro, versos 3 al 8, la escritura dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y lo que la Biblia nos enseña o nos revela es que desde el primer momento en que el hombre falló de alcanzar esa marca o que pecó en el tiempo de Génesis, el cordero fue escogido, y es que era necesario debido a esa incredulidad y desobediencia del hombre. Pero ese cordero no fue sacrificado sino hasta 4000 años después. Y ese evento ocurre en el año 30 o en el año 31 de la era cristiana. La primera Pascua en Egipto fue una profecía de redención, y es que para redimir la humanidad requería la muerte de Jesucristo, el unigénico de Dios. Y esa muerte de Jesucristo o esa Pascua es el primer paso importante del plan de salvación de Dios para nosotros. Pero antes que analicemos la Pascua de Jesucristo en el Nuevo Testamento, hablemos de lo que sucedió o de lo que pasó por encima del pueblo en aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Así que continuaré leyendo Éxodos capítulo 12, ahora versos 12 al 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, el Eterno, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora paso a versos 29 y 30. Y aconteció que en la medianoche el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón,
que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche el faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Vemos en el verso 12 que el día 14 del mes Nisan, todo Egipto fue golpeado, tanto hombres como bestias, y Dios ejecutó su juicio y demostró que los dioses de Egipto no tenían poder contra él. Y en el verso 13 nos dice que fue la sangre del cordero la que protegió a los israelitas de la tragedia que trajo la última plaga. Y bueno, con esta plaga Dios bajó el orgullo del faraón, el cual permitió dejar que el pueblo israelita saliera de esa esclavitud. Esa esclavitud era un símbolo de pecado. Y en esa misma escena simbólica, el pecado, bueno, sabemos que trae muerte eterna. Al igual como ocurrió por primera vez en el jardín de Edén, después de que Adán y Eva tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de esa manera ellos fallaron en lograr alcanzar la marca o el objetivo o el blanco. Y en el verso 29 nos confirma que el primogénito de todos los hombres y todas las bestias de los egipcios fueron asesinados o sufrieron muerte. Pero la muerte física de los israelitas fue pasada por alto debido a la sangre del cordero. Noten que habían dos requerimientos o dos aspectos que tenían que tomarse en cuenta en los israelitas. Estos dos mismos requisitos eran los que se le impusieron a Adán y a Eva. Y bueno, estos dos requerimientos eran la fe y la obediencia. Los israelitas tenían que tener fe que la sangre del cordero, sin defecto que había sido escogido el día 10, salvaría al primogénito de la muerte física. Y tenían que obedecer a Dios y quedarse dentro de sus casas. Otro aspecto importante que debemos recordar de la Pascua en ese día fue que la sangre física del cordero salvó a los primogénitos de los israelitas de la muerte física en ese momento. Más sin embargo, estos muchachos o muchachas más adelante en su vida, bueno, murieron de una u otra manera. Bueno, esto nos lleva al Nuevo Testamento. Así que vamos a leer Juan capítulo 1, versos 24 al 31. Y dice: Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni el Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y en los siguientes versos, Juan establece que está hablando del Cordero. Y para ser más específico, en el verso 29, el Cordero de Dios. Y si recordamos en Éxodo capítulo 12, verso 5, el Cordero escogido tenía que ser sin defecto. Ahora, con el siguiente verso que vamos a leer, podemos confirmar que es el sacrificio del Cordero de Dios, ese Cordero perfecto y sin mancha, que fue ofrecido no solamente por la muerte física de los primogénitos de los israelitas, sino para toda la humanidad. Eso significa a todos los israelitas, todos los egipcios, todas las personas que han vivido, incluyendo los aborígenes, los indios, los hindús, los chinos, los japoneses, los ateos y personas que vivieron antes de que Jesucristo vino
por primera vez. Absolutamente todos, incluyéndote a ti. El sacrificio del Cordero sin mancha y el Cordero de Dios no es para una protección temporal de la muerte física, pero sí es el pago real por la muerte física y el primer paso en la ofrenda de redención de la vida eterna. O sea, del paso de la muerte eterna a una vida eterna. Porque Dios acepta el pago de nuestra muerte con la muerte del Cordero. Y leeremos los detalles de esto a cómo continuamos. Ahora, el pago de la pena de muerte a través de la sangre de Jesucristo requiere fe y obediencia. La sangre derramada de Jesucristo no es una tarjeta para salir de la cárcel y continuar en pecado o viviendo en pecado. Ahora continuaremos con Lucas capítulo 22 versos 7 y 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Estos versos se refieren a la Pascua de Jesús como el Cordero sin mancha de Dios que sufrirá o sufriría la pena de muerte por los pecados de toda la humanidad. Ahora continuaremos leyendo los versículos 14 al 20. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, «Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Hay dos puntos que quiero cubrir aquí. Primero, si notamos en verso 20, Jesús tomó una copa que compartió con todos los apóstoles, y ese vino que estaba dentro de la copa representaba la sangre de Jesucristo. Y también representa el nuevo pacto que es sellado con sangre. Cuando los apóstoles tomaron de ese vino, ellos estuvieron de acuerdo en entrar en ese pacto o en ese contrato. Ahora, ¿de qué pacto estamos hablando de que se estaba sellando? Para eso tenemos que leerlo en Jeremías capítulo 31 y los versos 31 al 34. Y dice, «He aquí, vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Eterno», porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. En el verso 31 nos dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto, y en el verso 33 dice que el pacto es que pondrá su ley en nuestras mentes y lo escribirá en nuestros corazones. Y este representa el plan de salvación que Dios le va a ofrecer a toda la humanidad, pero cada uno a su debido tiempo. En esa Pascua, Jesucristo entró en ese pacto con sus apóstoles y más adelante hizo el pacto con todos los que están siendo llamados en esta época en el día de Pentecostés.
Pero el resto de la humanidad no recibirá ese pacto sino hasta en el periodo que se conoce como el gran trono blanco de Dios, que se menciona en el libro de Apocalipsis. Y de esta manera toda la humanidad va a recibir una redención o oportunidad de redención de la muerte a la vida eterna. Es muy importante entender que cuando se hace un contrato, ambas partes tienen que estar de acuerdo al contrato. Y de esa manera el nuevo pacto es muy similar al antiguo pacto. Y es que Dios no nos va a forzar a creer o para obedecer o para ser parte de su familia. Y esto es una decisión personal. Por eso es que Filemón en capítulo 2, verso 12, al final dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios pone su ley en nuestras mentes y en nuestro corazón con el Espíritu Santo. Y este proceso comienza cuando somos llamados y nosotros respondemos a ese llamado. De tal manera que nos arrepentimos y nos bautizamos y tenemos manos impuestas a través de un descendiente espiritual de los 12 apóstoles. Y así se recibe el Espíritu Santo y es cuando nos convertimos en hijos engendrados de Dios. Y el contrato se cumple cuando nos mantenemos firmes hasta el día de nuestras muertes. Es muy importante entender que no todos están siendo llamados a entrar en ese pacto en esta era. En el verso 19 nos dice que comamos un poco de ese pan sin levadura partido. Estos pedazos de pan que comemos representan el cuerpo quebrantado de Jesucristo. Este es un evento separado con un significado diferente al del versículo 20, ya que el versículo 20 está hablando es de entrar en un contrato con Jesús. El verso 19 tiene que ver con o describe el simbolismo de volverse uno con Él. Quiero leer 3 escrituras acerca de esto. La primera escritura es Colosenses 3, verso 11, y dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La siguiente escritura es Juan capítulo 14, versos 19 al 21. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay 3 puntos que quiero cubrir aquí. Y el primero es que el Mesías dice que porque Él vive, nosotros viviremos. Por lo tanto, tenemos un pasaje de la muerte a la vida. Otra cosa que dice es que Jesucristo está en el Padre y que nosotros estamos en Él. Por lo tanto, esto es una unión. Y el punto, o el tercer punto, es que en el verso 21 dice algo muy importante. Y es que es el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el tercer verso que quiero leer es Primera de Corintios, capítulo 12, versos 13 al 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, el cuerpo de Cristo es uno solo, pero está conformado con muchos miembros. Y con esto quiero hablar del simbolismo de comer ese pan, pedacito de pan sin levadura. La escritura nos dijo claramente que el cuerpo de Cristo era ese representado por ese pedazo de pan. Y el pan sin levadura es un pan que se permite cortarse de muchas maneras y todas las piezas no tienen que ser iguales. Pero si uno quisiera sentarse a
a armarlo como un rompecabezas, puede volverse a volverse en uno. Entonces, por eso es que solo miembros de la iglesia deben tomar ese pedazo de pan, porque ese pedazo representa su unión o su pertenencia al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando estamos tomando ese poquito de vino, estamos entrando o recordando ese contrato en el que entramos. Y cuando tomamos ese pedazo de pan, no importa en qué parte del planeta estemos, estamos indicando que somos uno o que somos parte del cuerpo de Cristo. Y una vez más, somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. De en este momento en adelante quiero utilizar la frase eh, clavado en la cruz en vez de clavado en el madero. Una posición que muchos afirman hoy en día es que el pecado fue clavado a la cruz en el día de la Pascua. Entonces vamos a analizar eso porque para poder entender bien el día de la Pascua o la celebración de la Pascua hay que entender este punto de una manera bien clara. Y bueno, sería obvio que si el pecado fue lo que fue crucificado en la cruz, entonces cometer actos como robar o mentir o inmoralidad sexual no serían pecados porque, bueno, estarían pegados en la cruz. Entonces, lo que hacen es que muchos afirman que lo que se pegó en la cruz o lo que se clavó a la cruz fueron la ley de Dios. Y esto incluye los mandamientos de Dios. La Biblia es clara que si la ley hubiera sido clavada a la cruz, entonces el pecado tuvo que haberse sido clavado a la cruz también. Y la escritura es bien clara que si no hay ley, entonces no hay pecado. Podemos leer Romanos capítulo 4 versos 13 al 15. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y bueno, no lo puedo decir más claro, eso es lo que dice. Entonces, si la ley fue crucificada, no tiene más vigencia. Pausemos por un momento y analicemos la ley judicial o las leyes que se practican en los tribunales. Y en el mundo de los humanos, bueno, nuestras leyes a veces cambian. De repente aparece una ley que hay que pagar un nuevo impuesto o que no se puede tener cierto tipo de animal. Y bueno, hay muchos ejemplos. Yo no soy una persona de leyes. Pero lo que sí tengo claro es que cuando una ley se elimina o se cancela, no se utiliza más, no tiene más fuerza y ningún tribunal la reconoce o reconoce su validez. Entonces, si decimos que la ley de Dios fue crucificada o clavada en la cruz, lo que estamos diciendo es que no tiene validez. Entonces, si la ley que define qué es lo que es pecado es inválida, entonces ninguna acción podría ser considerada pecado. Leamos 1 capítulo 15, versos 56. Y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. En un español de hoy en día normal, lo que esta escritura dice es que el pecado en nuestras vidas nos condena a la muerte y el poder o la autoridad que éste utiliza para condenar a la muerte es la ley. Las personas que afirman que la ley fue crucificada ignorantemente creen que uno puede vivir una vida y que todas las acciones que uno hace no pueden considerarse como pecado. Y si eso no es lo que creen, pero eso es lo que afirman, entonces significa que están perdidos totalmente en este punto teológico. La ley define qué es el pecado, pero hubo una ocasión o un tiempo donde no había definición de pecado. Comenzaré leyendo Ezequiel 28, 14 al 16. Y dice,
Tú, querubín grande, protector, que te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contractaciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Este periodo que estamos leyendo es mucho antes de que el hombre fue creado. Y bueno, en el verso 14 nos damos de cuenta de que estamos hablando de un querubín, no de un hombre, y que el verso 15 habla de que era un ser perfecto, o sea, que no tenía pecado. Pero en un momento a otro, bueno, pecó. O sea que había ley en ese entonces. ¿Y qué ley quebrantó él? Bueno, la ley de amor de Dios. Si miramos a Mateo 22, versos 35 al 38, cuando le preguntaron a Jesucristo, bueno, leamos el verso, los versos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Obviamente, Satanás transgredió este mandamiento y el mandamiento 6 y 9 y 10. Entonces, ¿cuándo es ese periodo de que no había ley? Y por lo tanto, entonces no había transgresión y no había pecado. Discúlpeme, pero antes de leer esas escrituras, voy a hacerlos leer dos escrituras más. Primero voy a leer Galatas, capítulo 5, versos 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el siguiente verso es Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, y que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora sí podemos leer el siguiente verso, y que es de ese periodo de tiempo donde no había ley, porque era importante que recordemos que en los frutos del Espíritu contra esas cosas no hay ley y que entender que Dios es amor. Y entonces vamos a leer Juan, capítulo 1, versos 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando estos dos seres coexistían solamente en el universo, bueno, lo único que había era amor, por lo tanto no necesitaban ley y no había ley. Entonces, la ley no fue lo que fue crucificado o lo que fue clavado a la cruz, porque la humanidad, el estado de la humanidad no es que no estén en pecado, porque el pecado es lo que abunda por toda parte. Con este entendimiento vamos a leer Juan capítulo 3 versos 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estos dos versos describen el objetivo de la Pascua y el requisito que esta escritura da es que hay que creer en él. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿creer en qué exactamente? Porque este es un punto de división y el enfoque de la falsa doctrina. Este creer está enlazado con obediencia. ¿Y obediencia a qué? Bueno, mejor preguntémosle a Jesucristo mismo. Entonces vámonos a Mateo capítulo 19 versos 16 al 19. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y recordemos que para tener vida eterna necesitamos tener el Espíritu Santo.
Y Dios solo le da el Espíritu Santo a los que le obedecen a Él. Continuemos. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo le responde, es listando uno de los 10 mandamientos. El tema aquí es el mismo tema de Juan 3, 16 al 17. Y creer en Cristo significa aceptar quién Él es, qué autoridad tiene Él y obedecer las instrucciones que Él nos da, como esta instrucción que Él da en Mateo 19, versos 16 al 19. Entonces, ¿qué nos salva? ¿Fe o las obras de obediencia? Mejor leamos Juan 14, versos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahora podemos sumarizar. Entonces, para tener vida eterna necesitamos creer en Jesucristo, con una fe en acción, no con una creencia que solamente aceptamos una verdad, pero que decidimos y tomamos la acción al punto que guardamos sus mandamientos. Y a través de esa obra probamos nuestra fe. Y con esa fe aprobada, Dios nos da su Espíritu Santo, por lo tanto, vida eterna, porque la vida de Dios está en su Espíritu Santo. La obediencia de Juan 3:16 está naturalmente ligada a guardar los 10 mandamientos del Señor, a ser obedientes a la ley de Dios. Los que no practican este tipo de obediencia no pertenecen a Dios, pero los que tienen este tipo de obediencia pertenecen a Dios y son los que están siendo llamados en esta era. Pero quiero recordarles que Dios no olvida a los demás, porque la Pascua es para cubrirlos a toda la humanidad. Ahora, ¿podemos entrar en la vida eterna solo guardando los 10 mandamientos? Recuerden que Adán tuvo la oportunidad de haber comido del árbol de la vida, pero en vez él decidió comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Desde entonces todos sus descendientes lo hemos hecho, a excepción de Jesucristo, quien fue el Cordero sin mancha. Jesucristo solo comió del árbol de la vida y a través de su fe obedeció los 10 mandamientos. Y todos los 10 mandamientos definen las dos leyes de amor. Y Jesucristo evidentemente guardó todos los mandamientos, porque Santiago 2:10 es bien claro, y dice cualquiera que transgrese en una pequeña parte de la ley, transgrese en toda la ley. Y si Jesucristo hubiera cometido un error de un pecado pequeño, por decirlo así, entonces se le hubiera quedado condenado y por lo tanto todos hubiéramos quedado condenados. Dios Padre hubiese perdido su único hijo. Y bueno, eso fue una jugada muy riesgosa, por decirlo así. Pero bueno, eso es lo que Dios estuvo dispuesto a arriesgar e hizo por nosotros. El fallar, lograr alcanzar la marca, aplica hoy en día. Leamos Levítico capítulo 18, verso 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirán en ellos. Ahora Nehemías 9:29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirán. Ahora leeré Romanos 10,
5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y hay más escrituras, pero solo leeré una más. Gálatas capítulo 3, verso 12. Y la ley no es de fe, sino el que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Todos estos versos nos dicen que si una persona obedece las leyes de Dios, vivirá por ellas. Y eso fue exactamente lo que Jesucristo hizo. Y el que obedece estas leyes en fe, bueno, recibe vida eterna. Obediencia a esta ley fue la medida que se utilizó para determinar que Jesucristo no cometió pecado. Claro, hay muchas escrituras que dicen que la ley ha traído muerte y es que eso es lo que ha sucedido, porque todos fallamos en un punto o en otro, si no en muchos. Por lo tanto, eso nos trae condena de muerte. Y es que es violar las leyes lo que nos trae muerte, no la ley en sí. Porque la ley fue violada, trajo muerte. Y así es que muerte entró en la vida de los humanos. Jesucristo murió en la Pascua y bueno, fue sepultado y después resucitó. Ahora con eso en mente leamos Hechos capítulo 2 verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, escuchen eso, era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por quién? Por la muerte. La muerte no podía retener a Jesucristo porque él había vivido su vida en fe en el Padre y había guardado sus mandamientos. Y puedes verificarlo en Juan 15, verso 10. Y también puedes leer Lucas 22, 42, donde Jesucristo siempre se sometió a la voluntad del Padre. La Biblia tiene muchos versos donde dice que es nuestra fe, la cual es un regalo de Dios, la que nos salva. Y tenemos que tener en claro que todos tuvimos la oportunidad de comer del árbol de la vida, pero Jesucristo fue el único que pudo vivir una vida sin pecado. Y el Padre dice que para entrar a la vida eterna tenemos que creer en su Hijo. Y esto incluye obediencia. El guardar los mandamientos no nos salva, pero sí necesitamos guardar los mandamientos para poder ser salvos. Y es que de esa manera probamos nuestra fe. Leamos Santiago capítulo 2 versos 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y estas obras son obras de justicia, que es guardar la ley de Dios. Entonces, repito de nuevo, nuestras obras de justicia justifican o prueban nuestra fe. Y ese tipo de fe es la cual Juan 3:16 hace referencia. Ahora, cuando tropezamos, es la Pascua de Cristo, es la que paga nuestra pena de muerte, porque la pena de muerte fue lo que fue clavado a la cruz. Y es que el sacrificio de Cristo en la Pascua perdona nuestros pecados si los confesamos. Echemos un vistazo a 1 de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, sí, tus pecados y los míos y los de todos pueden ser redimidos, y la celebración de la Pascua es un recordatorio anual de que Jesucristo con su vida pagó nuestra pena de muerte. Sí que en esta Pascua, cuando sellamos nuestro pacto con la sangre de Jesucristo y nosotros como miembros
individuales de la Iglesia de Dios, comemos un pedazo único que es un trozo de ese pan sin levadura y nos identifica como miembros del cuerpo de Cristo. Recordemos que hemos pasado de una muerte eterna a una vida eterna. Así que tengamos cuidado de no fallar a obtener la marca y que no seamos iguales como los israelitas hicieron en el pasado, que desobedecieron. Al contrario, en fe seamos obedientes y así obtenemos vida eterna y podemos convertirnos en los hijos espirituales nacidos de Dios. Cuando nosotros fallamos en lograr la marca, Jesucristo nos justifica. Si quieres más información acerca de esta celebración o las otras celebraciones, puedes leer nuestro folleto que es gratuito. Bueno, es un libro. No tienes que crear una cuenta, solamente tienes que ir a la página de internet cdlidd.es, libros gratis, y busca el libro titulado ¿Debería usted observar los días santos de Dios o los días de fiesta demoníacos? Yo soy Steve DePuy para la continuación de la Iglesia de Dios.